el ida y vuelta. Bien, acá estamos. Ahí está grabando. Bueno, te queríamos compartir los objetivos, lo que esperamos lograr en esta reunión, en este encuentro. La idea es poder llegar a reconocer cuáles son los elementos esenciales en la construcción de tareas para la evaluación. Hoy va a ser un tipo de tarea y el lunes que viene es otro. Identificar cuáles son las características de las tareas evaluativas con respuesta cerrada, esa es donde nos vamos a concentrar hoy, y aplicar criterios de evaluación para reconocer preguntas con respuesta cerrada que han sido elaboradas de manera correcta, para luego poder diseñar nosotros y aplicar esos mismos criterios. Por supuesto, siempre que nos rigen 4 preguntas nodales cuando vamos a evaluar. ¿Qué? ¿A quién? ¿Para qué y cómo? Entonces, bueno, si no sabemos qué, va a ser muy difícil después poder responder las otras. Y a partir de esta pregunta se nos ocurrió evaluar qué tipo de tareas estoy usando para evaluar conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis y evaluación. Y en lugar de mirar las tareas que ya tenemos, pensamos en traerles algunas tareas ya listas y que ustedes pudieran, a partir de estos 4, esto es una opción múltiple. Tenés la pregunta y tenés 6 opciones. Teniendo en cuenta lo que nosotros conocemos de las opciones, vamos a ir respondiendo. Para eso usamos una herramienta de Zoom que se llama encuesta. La encuesta te da la posibilidad de preparar opción múltiple, porque tenés opción de una sola respuesta, que cada pregunta tenga una sola respuesta, o en una de esas vos querés hacer como un torbellino de ideas y, bueno, tirás una pregunta a ver qué es lo que saben para activar el conocimiento previo. Ahí tenés la opción de más de una respuesta. Pero en este caso, como para cada pregunta, para cada ítem que vamos a evaluar hay una sola respuesta, vamos a usar el de respuesta única. Bueno, vamos a ir mostrando los ítems. La idea es que a partir de lo que vemos, nos preguntemos, ¿qué voy a evaluar? ¿Evalúo conocimiento con este ítem, comprensión, aplicación, análisis, síntesis o evaluación? Vamos a contestar los 6 y después vamos a retomar las respuestas. Bueno, el primero, acá tenemos un tipo de ítem de respuesta cerrada, en este caso, de opción múltiple, y la pregunta es, ¿qué está evaluando este ítem? Y las respuestas pueden ser conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis o evaluación. Entonces, bueno, la invitación acá es a marcar cuál les parece la correcta. Así que los invito a elegir cuál de las 6 es la correcta. En el ítem 1. En el ítem 1. Silvia, ¿podrás correr Sí. las opciones para poder leer abajo? Yo la puedo correr la mía. ¿Vos podés? No, ¿vos no podés correr la tuya? Ah, perfecto. Pensé que A ver, es un cuadradito que moves ahí está. sosteniendo desde arriba. Perfecto. Listo, ya lo pude hacer. Listo.
entiendo que es de comprensión, ¿no? Vos contestá, después vemos las respuestas, no te preocupes. ¿Solo la 1? ¿Ya está? Sí. Porque yo no veo la respuesta todavía, pero ¿ya respondieron? Sí. Ah, bueno, no la estoy viendo por eso. Dice que nadie votó todavía. Ah, porque tiene 2 ítems. La encuesta tiene ítem Bueno, 1 y ítem 2. Lo podemos ahora enviar todavía. bueno, ok. Ah, tenés razón, no la pueden enviar. Tenés razón. Vamos a la 2 ahora. El ítem 2, también, en este caso, es un ítem de respuesta abierta, porque tienen que diseñar una infografía. Aquí también tienen que elegir si es conocimiento, si estamos evaluando conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis o evaluación. Cuando terminen me avisan y pasamos al ítem 3. Bien, bien. ¿Listo? Sí. Sí. El ítem 3 vuelve a ser de opción múltiple y tenemos el tallo, que sería lo que propone la pregunta, con 3 opciones. No Y acá pasó también. la siguiente votación, ¿eh? El Y ítem para 3. hacer el ítem 3 tendrías que ir para abajo, como en el cuadrado vos tenés como una barra para bajarlo. Cuando estemos, me avisan. Y Acá ya estoy, ¿eh? tres. Ya estamos acá, ¿eh? Bien. En el ítem 4, nuevamente tenemos un ítem abierto, no hay opciones, donde el alumno tiene que producir su análisis y su justificación. Volvemos a pensar si es un ítem que evalúa conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis o evaluación. Listo. A veces parece todo tan simple y después cuando vas un poquitito más allá y nada, como empezás como a analizar y a intentar comprender todas estas cosas, decís, ah, no, todo no es tan sencillo y quizás cuando yo les estoy proponiendo esto, en realidad no es, ¿no? No es Ah, algo me hace... tan básico, es Sí, algo que implica otro tipo de pensamiento, ¿sí? total, total. Cuando me avisen, paso a las 5. Listo. En el caso del 5, volvemos a la opción múltiple. En este caso tenemos 3 tipos de respuestas. Listo acá, ¿eh?
Listo. Bueno, y la última, otra vez de opción múltiple. Listo. Bien, ya tenemos cerrado porque hicimos las 6. Yo ya tengo un voto, así que una de las participantes ya ha ingresado las respuestas. Cuando terminen las 2, ya están las 2. Muy bien, perfecto. Y ahora vamos a ver las respuestas que han volcado. Bueno, volviendo al ítem 1, según la literatura, en este caso, estamos hablando de un ítem de aplicación, donde hay un concepto, hay un concepto que ellos necesitan aplicar para resolver. Eso es justamente lo que, como son los, como decimos, higher order skills, son habilidades de más superiores. Ahí es donde ellos no solo tienen que conocer, recordar, comprender la consigna, sino también poder aplicar ese concepto. Después está, en el caso del 2, sí. La enseñanza es esto de que no es todo tan sencillo y no, porque desde mi punto de vista, por ejemplo, era conocimiento. Si vos conocés eso vas a saber, pero en realidad lo que tenés que hacer es aplicar. Entonces, como decías vos, es ir como un poquitito más para allá. Está comprendido, el conocimiento, claro, estás evaluando con conocimiento, pero no, el docente no es solo quiere saber si conoce, sino que ese conocimiento esté aplicado en algo Claro, porque no mucho está toda más. la información en en el mismo texto, digamos, en la misma consigna, ¿no es cierto? Sino que tuvo que haber tenido un conocimiento previo y aplicarlo a la información que tiene en la consigna. Claro. Claro, exactamente. Por eso no es comprensión. O sea, si fuera comprensión tendría que estar todo dentro de la misma consigna, ¿no? El material a comprender. Sí, claro. hay algo anterior que el alumno ha hecho y que le permite hacer la aplicación. Acá, obviamente, si hablamos de evaluación, en este caso el profesor ya realizó este tipo de actividades con los alumnos, donde se trabajó la comprensión, bueno, el conocimiento, la comprensión y la aplicación. De no haberlo hecho, ahí tendríamos el problema de que el alumno se encontraría en una evaluación que no está evaluando lo que se trabajó en clase. Esas son las, digamos, las desventajas de no evaluar lo que se trabajó. Si yo trabajé conocimiento y comprensión, tengo que evaluar nada más que eso. Veamos en el próximo acá, al diseñar una infografía, ellos tienen que sintetizar, ellos tienen que tomar todo eso que aprendieron y crear algo propio. No es solo lo que yo sé, sino estoy produciendo algo nuevo a partir de esta síntesis de mi conocimiento. El ítem 3, en este caso, y también por se supuesto, trabaja con la infografía, también se trabaja todo lo que tiene que ver con habilidades digitales, que sí, está buenísimo eso, súper interesante. Sí, que también podés decir, bueno, voy a evaluar también esto que hice en mi clase. El problema es cuando vos lo incluís la infografía y nunca hiciste nada. Claro, en la evaluación, bueno, hago una infografía, pero en las clases, como tarea de práctica para que aprenda, nunca propusiste esta tarea. Claro. Ahí es donde se produce el quiebre y donde aparecen los fracasos, los aplazos, ¿no? Por eso, si uno tiene bien claro qué está evaluando, vas a ver qué grado de éxito van a tener. En el caso del 3,
acá también está la comprensión, definitivamente. El conocimiento, obvio, sí, pero también se agrega el grado de comprensión, porque fíjense las opciones son prácticamente, son muy parecidas. Silvia, a mí se me fueron los resultados. No sé a dónde. Ah, No lo estoy viendo. no, el resultado te lo voy diciendo. Sí, y no, y tampoco se ve lo que nosotras... Bueno, se ve que... Se cerró capaz. Me dice que yo los estoy compartiendo igual. Dice que yo los estoy compartiendo. Me dice, los asistentes están viendo los resultados, lo que ustedes marcaron. Yo tengo que alguien marcó conocimiento y alguien marcó comprensión. Acá definitivamente el conocimiento está, obviamente, y además se está evaluando la comprensión. Evidentemente siempre estás evaluando el conocimiento porque de lo contrario no podrían aplicar, no podrían comprender. Pero además del conocimiento de simple, si recuerda o no, estamos viendo si a partir de estas preguntas con opciones donde hay una diferencia muy sutil, ellos pueden comprender y establecer las relaciones. Ese es el ítem 3. Vamos al ítem 4, que acá también es abierto y donde vamos a tener que producir algunas rúbricas acordes. De eso vamos a hablar el lunes que viene. Y acá, sí, voy a ver lo que ustedes respondieron. Sí, obviamente que comprensión va a haber, pero en este caso, al tener que justificar, dice, justifique sus respuestas argumentando con los instrumentos conceptuales abordados. Esos instrumentos van a servir de criterios para la evaluación. Esto es un ejemplo de ítem que busca que el alumno evalúe. Para evaluar tiene que conocer, comprender, haber podido analizar justamente las partes de ese todo, pero por sobre todo, esas partes se constituyen en criterios que evalúan. Entonces, justificar también implica evaluar. Tienen que usar esos instrumentos. Los instrumentos conceptuales se constituyen en criterios, y el criterio es lo que me va a permitir mirar ese objeto con un ojo más crítico. El 5. Tiene que ver con, perdón, el 4 tiene que ver con la evaluación. El 4 es, claro, pasamos, por supuesto, el conocimiento se está evaluando, la comprensión también, pero estamos llegando a un nivel aún más alto, y el nivel más alto sería el de evaluación. Algunos hablan de la síntesis como aún más difícil que la evaluación, y creo que tienen razón en eso. Es decir, este es el Bloom, esta es la taxonomía de Bloom, ¿no? Repetir la taxonomía de Bloom. Pero en las últimas interpretaciones de la taxonomía de Bloom ubican síntesis después de evaluación, principalmente porque la síntesis implica evaluación y creación, y como que la creación sería aún mucho más demandante o desafiante que la evaluación. Ahí se sumó Natalia Juárez, perdón. Sí, ¿qué tal? Hola Natalia, ¿qué tal? Hola chicas, ¿cómo les va? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bien. Perdón la demora. No, es que hubo un tema con el password, pero ya, bueno, Romina fue la que lo alertó y ya estamos. Natalia, estamos pensando en respuestas a las preguntas que nos hacemos cuando empezamos a evaluar. Y una de las preguntas es, ¿qué evalúo? Y bueno, trabajamos justamente un poll que sería como una encuesta con respuestas. Ahí viene Lucía. Con todo respuestas cerradas de opción múltiple y respuestas abiertas, porque de eso se trata la capacitación, para ponernos de acuerdo en lo básico, que bueno, nosotros cuando diseñamos tipos de evaluación, lo hacemos pensando en qué vamos a evaluar. Exacto. Y podemos evaluar
el conocimiento. Podemos evaluar conocimiento y comprensión, podemos evaluar conocimiento, comprensión, aplicación. A eso le agregamos nosotros, claro, a nosotros lo que análisis. nos pasa que como es matemática, decimos, bueno, si ponemos opciones múltiples no veremos el procedimiento, y por ahí el procedimiento está bien y el chico llega mal al resultado y nos perdemos esa parte. Si ponemos procedimiento, ¿cómo hacemos para que ellos lo elaboren? Porque es difícil escribir matemática en la plataforma. Entonces, se nos complica esa forma de evaluación y generalmente utilizamos los dos recursos como para compensar un poquito, digamos, ¿no? Para ver cómo llegan al resultado y cómo hacen el procedimiento del resultado, ¿no? Y el procedimiento es un proceso cognitivo, y ese proceso cognitivo vos lo podés evaluar con ítems, con preguntas que apunten o solo al conocimiento, o conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis y evaluación. Y un poco estábamos repasando eso. Y ahora terminamos ese repaso y nos metemos en las otras partes que ya implican concretamente cómo se diseña. En el caso del 5, este ítem cerrado, porque tiene opción múltiple, nos permite subir un nivel y alcanzar ya acá lo que llamamos el análisis, donde ya sí, necesitan conocer, necesitan comprender, evidentemente tienen que leer de manera comprensiva, pero ya esto se tiene que como que deconstruir, separar y entrar en las partes para poder hacer una respuesta correcta. Generalmente, al analizar la lengua, uno también puede hacer una interpretación de los conceptos distintos. Y acá eso es a lo que se llama. Y el último es meramente conocimiento. Nosotros queremos saber si ellos recuerdan esto que nosotros presentamos, que tuvieron que trabajar. Lo importante acá es cómo se eligen las opciones, los distractores, porque si son distractores que evidentemente no pueden ser posibles respuestas, entonces ya será, bueno, cuán inteligente es el alumno para usar las pistas dentro de la pregunta para contestar. Si son todos posibles respuestas, pero que justamente hay un tema concreto de la teoría de la independencia y autonomía que es este y no es el otro, bueno, ahí es donde ellos van a poder mostrar su conocimiento. Habiendo hecho este repaso rápido de qué evaluamos, la pregunta siguiente es ¿a quién voy a evaluar? Esto es fácil porque, bueno, tenemos un grupo en la facultad, tenemos el grupo de primero, de segundo, tercero, conocemos al grupo porque hemos sido sus profesores. Es distinto cuando hacemos el examen libre, pero bueno, es muy probable que ahí tomemos otras decisiones en cuanto al perfil. Pero en este caso no es difícil pensar en las características porque fueron nuestros alumnos. Por eso ya estaría resuelto. La pregunta entonces era, la primera es ¿qué, a quién y para qué? Y en el para qué elegimos una pequeña parte de un video. Rebeca Nijovic es una especialista en evaluación. A mí me ha inspirado en muchas ocasiones y también lo que ha hecho en estos últimos años fue interpretar lo que se está trabajando en el resto del mundo, o sea, ha venido trabajando hace mucho, y hacer una interpretación para nuestro contexto, pensando en nuestros alumnos. Voy entonces a compartirles 3 minutitos del video. Ya vuelvo. A ver, el video estaba acá. Sí. Y voy a cerrar esto. Sí, voy a... necesito compartir con el sonido, así que voy a volver con esto. ¿Se escuchaba? Sí. Ah, porque no parece...
aprendizajes, A ver, ahora. tema que nos ocupa, nos preocupa en la formación de los docentes, en nuestro propio trayecto como formadores. Y entonces voy a abordar el tema de evaluación de los aprendizajes tomando en principio una clasificación que conocemos hace mucho, pero que hoy tiene significados diferentes, que es como definimos hoy evaluación diagnóstica, evaluación formativa y evaluación sumativa. Históricamente, la evaluación diagnóstica era aquella que se hacía al principio de un curso y uno intentaba identificar los saberes previos que los estudiantes traían. Esa idea sigue siendo una idea potente, pero con el transcurso de nuevos paradigmas de la evaluación, esa evaluación inicial diagnóstica en realidad se llama hoy evaluación diagnóstica continua, porque finalmente nosotros estamos diagnosticando todo el tiempo a nuestros estudiantes. ¿En qué sentido? Estamos revisando permanentemente cómo están aprendiendo, cuáles son los saberes que traen anteriormente, y ese diagnóstico nos permite rediseñar nuestros próximos pasos para enseñar. Y esa es una tarea que no se resume o se remite solo al principio de un cuatrimestre o al principio de un año lectivo. Es una tarea que hacemos permanentemente los docentes. Entonces, es interesante que a esta definición de evaluación diagnóstica hoy le agreguemos la idea de continua. Estamos todo el tiempo monitoreando y viendo cómo aprenden nuestros estudiantes. La segunda idea de evaluación formativa, que también históricamente ha sido desarrollada, vinculada a analizar los procesos de enseñanza, fundamentalmente con la idea de que nos den insumos a nosotros, los docentes, para ver cómo seguir nuestra enseñanza. Los nuevos paradigmas de evaluación formativa le agregan algunas otras funciones muy importantes para nosotros, que es, no solamente importa la evaluación formativa para el docente en términos de mejorar o cambiar sus propuestas de enseñanza, sino nos importa fundamentalmente para el estudiante, para que el estudiante regule sus propios procesos de aprendizaje, reconozca sus fortalezas y debilidades, pueda ir monitoreando cómo él va aprendiendo, cuáles son las estrategias que mejor favorecen su aprendizaje, qué dificultades tiene, cómo superar esas dificultades y cómo en esos procesos también incluimos la autoevaluación y la evaluación entre pares. Quiere decir que se ha ampliado el concepto de evaluación formativa. Y el tercer momento de la evaluación clásica, que es el de evaluación sumativa, la evaluación final, que tiene una característica y una particularidad que tal vez la hace lo más interesante, que es articular, relacionar, integrar todo lo que se fue aprendiendo a lo largo de una materia, de un año escolar, de un proyecto. Esa capacidad de articular, de relacionar y de integrar solo se puede hacer al final, y por eso tiene tanta importancia esa instancia de ir sumando, de ir estableciendo vínculos entre lo que uno aprendió en marzo, lo que uno aprendió en abril, lo que uno aprendió en octubre. Y no solamente tiene la función de certificación, de aprueba o no aprueba, sino la función más importante es esta: cómo lograr vincular, establecer relaciones a lo largo de todo el proceso de aprendizaje. Bueno, acá vamos a parar porque ya tenemos suficiente información acerca de las nuevas propuestas de evaluación y ya podemos contestar la pregunta ¿para qué? En este caso, nosotros están todos, ¿no? Ahí sí, todavía, sí. En el caso de la evaluación diagnóstica continua, mi pregunta es, ¿de qué manera se puede hacer en la universidad? Me están Hola, siguiendo, buen día. ¿no? Hola. ¿Qué Y tal? ¿cómo estás? Por ejemplo, cuando iniciás una materia y empezás a realizar la evaluación diagnóstico, ves que saben comprobar los saberes previos, qué sé yo
Yo, por ejemplo, cuando habla de ese seguimiento, hacemos un trabajo de análisis, vamos integrando lo anterior, después vamos metiendo más conceptos, vamos integrando, y para la evaluación final, por ejemplo, muchas veces, bueno, en las veces anteriores desarrollamos un informe técnico que integraba todos los contenidos estructurales, técnicos, científicos y teóricos de toda la materia en sí. Entonces, cuando iba viendo una de las instancias esas, decía, qué bueno, porque son más o menos algunas herramientas que también hace que se motive. Decir, bueno, matemática, el lado de matemática a mí me encanta, pero por ahí vos decís, ¿y qué continuidad tiene? ¿Qué tiene que ver esto con lo otro? ¿Qué relación? Entonces, darle alguna especie de secuencia, ¿no? Como para ir enganchando a los chicos y, me parece. Es decir, que Utilizo primero que saben de... Lo que van sabiendo, vos lo tomás, vas monitoreándolo. Claro, primero los saberes previos. ¿Qué saben de esto? Y no, yo estoy flojito, entonces tratar en cierta forma de nivelar con algún ejercicio básico, como y después con esos saberes previos ir también profundizando e incorporando nuevos saberes. Claro, un poco es justamente esto. Ella lo que propone es que no hagamos el diagnóstico simplemente a principio de año, sino que estemos continuamente parando, mirando, monitoreando, porque el hecho de que yo lo haya enseñado no quiere decir que lo hayan aprendido. Entonces, pero... ese monitoreo nos da la posibilidad de volver a enseñar lo que no se Y aprendió. también hacérselo saber a ellos. Yo muchas veces le digo, mirá, la verdad que destaco que en esto estaba flojo, perfeccionaste un montón, o no sé, fuiste mejorando mucho en esto, tenés mucho potencial. Por ahí esas observaciones también están re buenas, porque le haces el seguimiento y el alumno también lo ve, ¿no? La semana pasada tuvimos una clase ya de final de uno de los módulos de otro lugar, y le decía, ¿se acuerdan, chicos, cuando ustedes ni siquiera sabían que era, no sé, un riesgo, diferenciar riesgo, peligro, esto, y ahora te dicen, no, porque esto, y le ponía un video y ya ellos solitos, y digo, bueno, vamos a hacer un parate y miren de acá para atrás todo lo que fueron evolucionando, y salieron unas reflexiones maravillosas y ni ellos lo podían creer. Esto es lo que vos estás describiendo, es justamente lo que ella propone como la novedad en la evaluación formativa, porque siempre nosotros íbamos como tomando la temperatura y viendo así, están entendiendo, yo monitoreo, bien. El tema es que cuando no lo compartimos con ellos, ellos no están viendo si su temperatura está bien o mal, si el peso, subieron mucho de peso o no, me quedo yo con la información y no, ellos no, pero tu ejemplo muestra justamente que no es solamente, no soy la única que sabe en qué medida han crecido. Al compartirle los criterios a ellos, al mostrarles la evidencia de lo que vos estás viendo y mostrándoles dónde empezaron, ellos solos van a valorar también ese crecimiento. Y es ahí donde ellos también toman confianza en que se puede aprender matemáticas, se puede aprender inglés. Claro, tal cual. Entonces, eso sería un poco lo que ella habla de la formación diagnóstica continua, de la evaluación diagnóstica continua, la evaluación formativa, donde ellos también tienen esa mirada clara, explícita, están explícitos los objetivos, están explícitos los criterios, entonces pueden mirarse, como decís, miramos para atrás y vimos el crecimiento. ¿Y dónde estoy ahora? Y dónde estoy ahora, ¿dónde tengo que llegar también? Es decir, ¿hacia dónde iba? Hoy, ¿dónde estoy? Y de hoy, ¿hacia dónde tengo que llegar? ¿Me lleva mucho tiempo? ¿Voy a necesitar más contenidos? Probablemente más que otros alumnos que están más cerca del final. Esto es lo que ella propone para la formativa. Y en cuanto a la sumativa, que es la que nosotros siempre decíamos, bueno, o sea, el parcial, el final, esas son las evaluaciones sumativas, ella habla como de una función muy importante, no solamente para calificar, para decir, bueno, sí, promocionaste, no te vas a examen final o ya tenés la materia aprobada. Ella habla de ese momento de poder integrar, relacionar. Entonces ahí nos ponen en otro lugar. No es solo una evaluación de conocimiento que vamos a tener que tomar. Vamos a tener que evaluar conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis, creación.
y evaluación. Esto quiere decir que voy a tener que enseñar distinto si quiero tomar una evaluación sumativa con esas características, porque si yo nunca logro que ellos puedan integrar y profundizar, no sería muy justo, no es válida una prueba que evalúa justamente integrar, articular, justificar. Entonces, bueno, me pareció que es importante ver en el estado de situación de hoy, de dónde está la evaluación parada, qué pasa y cómo nosotros podemos acercarnos de alguna manera a lo que se está discutiendo hoy en día en cuanto a evaluación. Y para eso, bueno, vamos llegando a la parte que obviamente ustedes querían discutir, que es el cómo. Como les comentaba, hoy vamos a concentrarnos en cómo diseñar preguntas con respuesta cerrada y el lunes que viene, cómo diseñar preguntas con respuesta abierta. Para las preguntas con respuesta cerrada, tenemos distintos tipos: verdadero o falso, completamiento, ordenamiento, correspondencia, opción múltiple. Como uno cuando diseña tiene que tener en cuenta cuán válido y cuán confiable es ese instrumento, directamente nos vamos a abocar al diseño de aquella tipología que me puede asegurar la validez y la confiabilidad. Y en el caso de estas preguntas con respuesta cerrada, la más cercana a la mejor, no siempre, no todas son, no es que tiene todos los beneficios sin ninguna desventaja, pero sí tiene muchos beneficios, es la de opción múltiple. Y tiene muchos beneficios siempre y cuando esté bien diseñada. Entonces, la pregunta es, ¿cómo la diseño correctamente? Y les propongo entonces mirar esta típica de, bueno, ustedes saben que los exámenes de medicina tienen muchísimos test de este tipo. Han diseñado por años y han trabajado mucho con expertos en evaluación. Y justamente este ejemplo es del área de medicina. Y si quiero estar tranquila de que esta es un ítem válido y confiable, me tengo que preguntar, ¿esta pregunta incluye viñeta, incluye justamente el problema mismo? Porque yo quiero plantear un problema para que los alumnos resuelvan. ¿Está incluido ese problema? Bueno, en este caso es un caso clínico porque es justamente de medicina, pero el problema matemático, el dilema en algún otro campo. Entonces, me pregunto, ¿está en este caso el caso clínico el problema planteado? ¿Se incluye el enunciado completo o yo necesito leer las posibles respuestas para contestarlo? Porque si yo depende mi respuesta de el A, B, C, D, E, no está bien esa pregunta. Es una pregunta con un enunciado incompleto. ¿Incluye poco o ningún uso de negaciones? La negación no contribuye a la validez. La negación confunde o produce ambigüedades. ¿Hay concordancia gramatical entre el enunciado y las opciones? Si estoy hablando en singular, sigo hablando en singular. Los distractores, cualquiera sea la respuesta, el resto, A, B, C, D, E, ¿son verosímiles? ¿Es creíble? ¿O tranquilamente, claro, A es la respuesta y el resto no tiene nada que ver? Fíjense en la extensión. Esto también contribuye porque los alumnos generalmente buscan en la que es la más larga. Si son homogéneas, hablamos de todos posibles diagnósticos o aparece a veces un diagnóstico, a veces el nombre de una otra enfermedad. ¿Se requiere la aplicación de conocimiento superior o simple, está basado simplemente en que yo recuerdo algo que me he memorizado? Entonces, acá es donde nosotros tenemos que empezar a
familiarizarnos con los criterios de evaluación de las preguntas de respuesta cerrada. Para que sea una pregunta de respuesta cerrada correcta, necesita incluir viñeta, es decir, que la pregunta aparezca, que el caso a discutir aparezca, que esté el enunciado completo. Si yo leo el enunciado y lo puedo contestar, no depende de leer las opciones, está correcta. No debo incluir negaciones de ningún tipo, cuanto menos posible. La concordancia, obviamente que los distractores tienen que ser verdaderos, de lo contrario va a ser muy fácil que los descarten. Si, aunque tendamos a ser más verborrágicos con la respuesta, tenemos que buscar alguna manera de sintetizar eso. Las opciones, en este caso, este es un ejemplo de una respuesta correcta, son homogéneas, todas pueden ser posibles diagnósticos y todas, según los que saben de medicina, pueden ser posibles diagnósticos en relación con este caso. Y obviamente, para elaborar un diagnóstico, uno no solo tiene que conocer, comprender, pero también poder aplicar ese conocimiento al nuevo caso. Este es un nuevo caso con otras características. Cada persona tiene sus características. Entonces, a partir de esto, de estos criterios que hemos conversado, vamos a practicar con ejemplos de opción múltiple correctos e incorrectos. Y para esto, les voy a compartir un documento. Ya les comparto por el chat un documento con los posibles ítems. Ya, a ver, van a encontrar también más información en el documento, pero nosotros vamos a trabajar directamente con los ítems. A ver, les quiero compartir el link con los ítems que están en la última parte. Bueno, parece que no quiere venir. Bueno, a ver si me deja compartir. Mientras ahora. tanto, comparto una reflexión que tiene que ver con esto del aprendizaje continuo y permanente de los docentes y la aplicación en campo y reflexión continua de nuestras prácticas. Porque por ahí, no sé, en mi caso, ¿no? Yo, bueno, leí un libro de educación, soy licenciada en educación, entonces, bueno, como que uno da por supuesto que conoce determinadas cuestiones. Y a la hora de poner en práctica, cuando vos nos dijiste, bueno, a ver, en este caso, ¿qué se está indagando? No es todo tan lineal y todo tan de manual, sino como que implica todo un pensamiento y un aprendizaje constante, y también dejar como viejos estructuras, ¿no? Como a mí me enseñaron de esa manera, yo repito lo mismo, y sin embargo el contexto nos exige un esfuerzo. Esto aplicado a todos los ámbitos, ¿no?, de la vida, que tiene que ver con, bueno, dejar de esa forma de enseñar y esa forma de aprender para aprender estas nuevas formas, donde también se incluye al estudiante, ¿no? Se aprende con ellos. Entonces, como compartías vos, no es tanto, bueno, yo le decía a Silvia, bueno, grabemos y después pongamos. No, pero esto justamente no es una exposición, sino que es un taller práctico. Y yo digo, es una bueno, construcción, ¿no? Es una claro, construcción juntas. claro, sí. Acá entre docentes, que, bueno, yo te agradezco, Silvia, como mi maestra, que aprendemos todo el tiempo, pero también en nuestras clases, ¿no? Cada uno con sus cursos, como también un estudiante más tiene un montón para aprender del otro, ¿no? Y Bueno, de uno mismo. justamente, Ceci, lo que vos nombrabas del estudiante, yo para construir este tipo de opción múltiple, lo trabajo mucho con los chicos, porque las opciones, los distractores son generalmente las respuestas incorrectas. Entonces, en la práctica, nosotros hacemos preguntas constantemente, traemos un problema. Ese problema planteado así, como yo les traje un problema, bueno, ¿cuál es tal cosa? Bueno, yo ya vi que hay algunos que no son correctos. Bueno, esos son los distractores. Entonces, ¿cómo construyo
los de opción múltiple? Justamente usando esas respuestas que me dieron los chicos, que no eran del todo correctas, porque son respuestas que deben tener algún grado de verosimilitud, y después, para ellos, eso fue la respuesta correcta. Obviamente, una vez que trabajamos la práctica y llegamos a conocer cuál es la respuesta correcta y a discutir, se supone que hubo aprendizaje. Pero cuando trabajamos así, con este tipo de preguntas, y después las vuelven a aparecer, probablemente un poquito cambiadas o en otra situación, en el examen, estamos justamente evaluando lo que quisimos enseñar. Queremos enseñar este concepto. Lo trabajamos de esta manera, con distintos grados de procesos cognitivos más fáciles, más difíciles. Ellos nos dieron respuestas. Algunas eran correctas, otras no. Esas mismas respuestas me sirven a mí de insumo para diseñar las preguntas de opción múltiple. De lo contrario, es dificilísimo producir este tipo de preguntas. Esa es la desventaja. Tiene muchos beneficios, van a ser siempre altamente confiables. Cuantos más opciones hay, más confiabilidad, más validez, en la medida que si yo quiero evaluar análisis, es un ítem de análisis, ¿no? La validez tiene que ver con qué quiero evaluar y si ese ítem realmente evalúa análisis o evalúa nada más que comprensión, por ejemplo. Pero la confiabilidad me la va a dar esa cantidad de distractores que van a tener mucho que ver porque tienen que ser homogéneos, tienen que tratar sobre el mismo tema, tienen que parecer verdaderos. ¿Y cómo logro construir toda esa base? Con las mismas respuestas de los alumnos. Por eso me encanta que lo trajiste, Ceci, porque es con el alumno que uno aprende y enseña y evalúa. Es con él, no es sin el alumno. Y también Así que, correrse de esa posición, ¿no? De transmitir para empezar a escuchar, que es tan importante en la educación, ¿no? Escuchar al otro para ver qué es lo que tiene para decir, cuál es la interpretación, qué es lo que comprendió. Justamente lo que planteás vos, ¿no? Esa evaluación diagnóstica continua, ¿no? Así que sí, bueno, gracias. sí, y no asumir que no saben nada, que siempre hay algo de lo cual me puedo tomar. Les compartí, ahora lo voy a compartir de nuevo porque entró Roberto, les compartí un link. En ese link van a encontrar el material que hemos estado trabajando y el nuevo material, que es el que les voy a proponer que evalúen en las últimas páginas. Lo voy a compartir, así lo vamos viendo. En las últimas páginas van a encontrar una serie de ítems de multiple choice, de opción múltiple, que algunos son correctos y algunos son incorrectos. Son varios los ítems, por eso no es necesario que los hagan todos. La idea es que esto es una práctica, no es una evaluación. Y generalmente uno lo que hace es, cuando empieza a explorar el material, va por el material que uno está más confiado. Entonces no importa que elijan seguir un orden. Bueno, sigo desde el 1, el ítem 1, el 2, el 3, el 4. Pueden elegir cualquier orden. Sería interesante entonces, por un lado, que los lean todos para elegir cuáles quieren evaluar, para que digan, ¿es correcto? ¿Es incorrecto? Y para ayudarlos un poquito, están las pautas, serían los criterios de evaluación, que ya discutimos, y los van a encontrar bajo pautas para escribir ítems de opción múltiple. Y ya, bueno, hablamos de construya cada ítem de modo de evaluar un único y claro objetivo. Como hablábamos, voy a evaluar la comprensión, voy a evaluar el conocimiento, voy a evaluar la aplicación. ¿Qué voy a evaluar? Obviamente, los ítems que incluí no están relacionados con este primer punto, porque para eso tendría que haber incluido los objetivos y todo. Así que no van a encontrar ninguno que sea incorrecto por esta pauta, porque no les he provisto de los objetivos. Pero sí van a encontrar ítems que
justamente muestran que no se basan en un problema específico, enunciado claramente en el tallo. Acuérdense que hablábamos de que tenía que estar todo en el enunciado, no era que simplemente está una parte en el enunciado y otra parte en las respuestas. Perdón, Silvia, te hago una pregunta Sí, porque me quedó algo sí. pendiente. Entonces, cuando yo hago un diseño de una tarea con una propuesta de opción múltiple, ¿tengo que explicitar los objetivos, mis propósitos como docente? En general, si alguien te los va a revisar, si alguien va a monitorear tu diseño, sí. Ujú. A los alumnos vos se los das cuando empezás la unidad y cuando les anunciás la evaluación, les decís, bueno, en la evaluación espero que ustedes puedan, y ahí también explicitas los objetivos. Cuando lo vas a diseñar, tenés que tener claramente qué querés evaluar. Por eso era nuestra primera pregunta, ¿qué quiero evaluar? Pero cuando Ok. hay docentes que incluyen en el parcial, la primera Sí, parte incluyen los objetivos. Eh, Esta prueba o este parcial evalúa que los alumnos sepan o puedan y lo pero incluyen. no está tan relacionado con el conocimiento en sí de los contenidos, sino quizás la propuesta es con estas Y posibilidades que tiene el estudiante de poner en práctica, de comprender como esta taxonomía, ¿no? De bueno, depende analizar. de tus objetivos. Ah, Si ok. tus objetivos siempre fueron el conocimiento y la comprensión, vas a tener que evaluar de esa manera. Si vos también incluís las otras procesos cognitivos, ahí es interesante y necesario que se incluyan Ok. ítems que evalúen aplicación, análisis. Va a tener que ver con tus objetivos. Que eso, bueno, puede ser otra charla. Ok. Ceci, ya te la dejo para vos. Dale, Pero, dale. claro, pero me Sí, parece sí. que cuando uno se sienta a diseñar cualquier examen, siempre empieza por, bueno, ¿qué quise lograr? ¿Qué quise que mis alumnos lograran? Y vas a evaluar eso, no vas a evaluar ni por encima ni por debajo. Así que bueno, les vamos a dar, ¿nos aguantan 10 minutos, sí, para trabajar sobre esto? ¿Todavía nos tienen paciencia? 10 minutitos para trabajar en parejas, porque ya tenemos la posibilidad de armar parejas con el breakout room. Así que voy a crear 2 breakout rooms. Sí, a ver, vamos a poner a... Cecilia, vos te quedás a trabajar conmigo acá. Dale. Nosotros trabajamos acá. Voy a... Ok. Sí. Cecilia, te voy a sacar. Va, vas a recibir la respuesta, la invitación, pero Me quedo acá. vos te quedás acá. Move. Ahí está. Listo. Bueno, 10 minutos. La idea es entonces que revisen los ítems, que elijan los que quieren evaluar y que usen los criterios que incluimos como pautas para el diseño de ítems de opción múltiple para decir correcto, incorrecto y justificar. Estamos analizando, mirando, determino, esta es correcta por esto, esta es incorrecta por esto. No es necesario cubrir todos, es simplemente una práctica. Así que los invito a los breakout rooms, a los grupos. Si aceptan la invitación, ya pueden ir a trabajar con sus colegas.
Ahí estoy de nuevo. Qué suerte que vinieron con por lo menos 4. Así hacíamos 2 y 2, por lo menos. Ahora ya 11:20, 11:30, volvemos Dale, y vemos qué analizaron. dale. Yo estaba pensando en hacer un video así charlado, viste, con imágenes y eso. Ya están volviendo. Ahí estamos. Ya está Natalia aquí. Y Así creo es que les eso. quedará unos segundos. Se escucha entrecortado, Roberto. Yo estoy teniendo varios días de malas necesidades de resolverlo y la primera parte, pero muy por arriba. Y nada, hemos estado analizando sobre todo los enunciados, la posibilidad de que las preguntas, las respuestas sean mutuamente excluyentes o no, Muy bien. que se den indicativos dentro de las mismas preguntas acerca de las respuestas correctas, que hay distintas formas de Claro. hacerlo por ahí sin querer. Ahí veíamos un ejemplo que hablaba de una conjunción, pero todas las otras opciones no podían ser una nunca porque Claro. son masculinos. Claro. Y así una serie de cosas que uno una pregunta, pero bueno, un poquito de lo que estaba al principio del documento, es que tratamos de ir encontrando algunas correctas, algunas incorrectas, ¿no? Bien, bien, bien. Entonces, no fue tan complicado la aplicación de los criterios para decidir cuál era correcta o incorrecta. Es decir, el documento me sirve, puedo trabajar con esto la próxima vez que me siente a diseñar. Bien, bien, me gusta. Veamos ahora Así es, exactamente. ¿Qué consideran ustedes correcto e incorrecto? Ahora voy a compartir el documento, vamos a buscar, me parece que Romina y Natalia comentaron que estuvieron trabajando en los primeros ítems. Sí. Bueno, cuéntenos un poquito cómo los evaluaron. El primero nos pareció incorrecto. ¿Y por qué sería incorrecto? Porque la pregunta no estaba, teníamos que leer las respuestas para entender que quizás quiso preguntar con respecto a Córdoba en este caso. Claro. ¿Se acuerdan que habíamos hablado del enunciado que tenía que ser completo? Bien. El ítem 2 habíamos dicho, ¿no? El segundo criterio, digamos, que teníamos que tener en cuenta acá. Exactamente. Yo siempre le digo a mis alumnos que cuando ven una tarea así de opción múltiple, que busquen la pregunta. Bueno, acá la pregunta en el ítem 2 está clarísima. Que subrayen concretamente qué palabras me van a dar la pauta de qué está evaluando la profesora. A ver, Córdoba, ok, sí, es Córdoba. Pero, ¿qué de Córdoba? Las principales razones que impulsaron, y polo industrial. Entonces ellos subrayan Córdoba, polo industrial y razones. Entonces, ahí les digo, bueno, paren, no miren las respuestas, piensen un poquito. ¿Qué recuerdan ustedes? Porque esto es nada más que recordar, ¿no? No estamos evaluando una gran cosa, ¿qué síntesis me haces? No, nada, a ver, algo estudiaste. Entonces ahí prueban, tiran sus respuestas y después miran, ahí sí, las opciones y cuál se acerca más a lo que ellos creen que es lo correcto. Y esa es una práctica que hacemos antes de la evaluación. Este tipo de mirar la pregunta, analizar concretamente qué me está pidiendo, cuál es el objetivo que subyace. Sí, claro, Ceci. de algún modo se trata de acompañar a los estudiantes a alfabetizarlos académicamente, ¿no? Mostrarle cuáles son las reglas de juego en la universidad, cómo se construye una pregunta, enseñar a aprender a pensar, ¿no? Subrayar las ideas principales, cómo se establece la relación. Es algo como que uno como docente da por sabido, incluso también como profesional, ¿no? Da por sabido o da por sentado ciertas cosas y quizás es momento de sentarnos a preguntar qué entendió el otro, a subrayar las ideas, generar acuerdos,
súper interesante ese trabajo, ¿no? Del docente. Ahí me parece que Sobre entra un todo poco lo porque que el habían conocimiento hablado pasa. antes, Ceci. ¿En qué año estamos trabajando también? Cuando estamos en una materia de primer año, uno tiene que implícitamente saber que esas cosas no están. Entonces tiene que hacer como hincapié casi todas las clases en decir, bueno, o yo por ejemplo, bueno, la clase pasada vimos esto, vimos lo otro, ¿cómo lo relacionamos? ¿Qué ejercicio podemos hacer para trabajar este tema? Y bueno, ya después arrancar con lo nuevo, pero tiene que alfabetizar, como decís vos, en todas estas cuestiones que por ahí no las traen con el bagaje que vienen. Después cuando por ahí uno ya está en una materia... Cuarto año también. Cuarto también, bueno, pero bueno, ahí ya de un poquito mejor la cosa, no tendría que ser tan reiterativo, ¿no? Más o menos. Pero es interesante no sé, esto de Natalia, que vos estás hablando de ese monitoreo, de eso diagnóstico continuo. Y es en el diagnóstico donde también los comprometés a ellos. Porque no es que simplemente yo sé que ya, bueno, ya enseñé esto. No, a ver, ¿cómo era esto? Estas preguntas que vos haces los llevan a pensar que no puedo venir sin haber leído algo antes. Me parece que los compromete como este estudiante independiente y autónomo que tenemos que crear porque no vienen así. Así que partamos de esa base. Bien, bueno, me yo encantó. le comentaba a Romy que lo que nosotros trabajamos en matemática es de todos los temas que damos, porque obviamente de clase a clase pasamos de un tema a otro, hacemos autoevaluaciones de todos esos temas. Entonces, las autoevaluaciones tienen 3 intentos, le pusimos 3, pero para que ellos hagan un progreso cada vez que realizan la autoevaluación. Si bien le tocan preguntas distintas y todo, tratamos de que sean todas con la misma complejidad para que cuando lo vayan haciendo encuentren una mejor nota y eso les genere que hayan podido progresar en sus conocimientos. Y la clase de repaso antes de los parciales se trabaja con esas autoevaluaciones recuperando todo lo que fuimos viendo durante todas esas semanas. Bien. Y a vos las autoevaluaciones te van dando información de cómo van progresando. A vos te da información, a ellos les da información y está todo explícito, no hay nada escondido. Exactamente, esa es la idea. La idea de que nos cuesta que hagan todos los intentos, que trabajen en todas las semanas, pero bueno, al finalizar la primera parte, que ya la tuvimos la finalización porque tomamos el primer parcial, se volvió a recuperar eso, bueno, y después trabajé individualmente con cada uno, bueno, en esta te fue más o menos, en la otra sacaste un 5, después sacaste un 8, bueno, ¿qué recuperaste? ¿Qué pudiste ver que estaba flojo y lo trabajaste mejor? Hiciste, no sé, las 4 autoevaluaciones, bueno, ¿en cuál te fue mal? Que no pudiste sacar más de 5, bueno, enfócate en eso, ¿qué dificultades tenés con eso? A nosotros nos pareció un buen recurso para trabajarlo. Estás dando todas las características de lo que es la evaluación formativa. Es maravilloso porque los estás empoderando, les estás dando la información que ellos necesitan de la evidencia que te están mostrando para después ellos poder hacer algo con eso. Porque si ellos no saben, cuánto saben, qué lograron, hasta dónde están acá, allá o acá, ¿cómo logran mejorar a ver, sí, siempre tenés alguno que no le importa, pero hay muchos que vienen a la universidad porque sí les importa y sí quieren aprobar el parcial. Así que me parece que es un trabajo maravilloso y me imagino el diseño, ¿no? Del diseño de actividades de evaluación que deben tener. ¿Un trabajito, chicos? Sí, Romy. Es impresionante el trabajo. Que les quiero hacer, esos feedback, ¿son todos por escrito o tienen también reuniones individuales? Porque en las clases a mí me pasa que no tengo mucha devolución de cada uno. O sea, es como un monitoreo general, siempre hay alguna voz cantante que dice lo que le está pasando al grupo, pero no tengo mucha devolución individual. Entonces, ¿cómo hacen ese feedback? Si es por escrito únicamente. No, yo lo hago en clase, yo trabajo con Meet ahora en este segundo cuatrimestre, trabajamos así. Siempre en la clase tenés 1 o 2 que te hablan, 1 o 2 que te escriben y el resto son letras
nada más. ninguno Pero que se trato de puntualizar y decir, bueno, a ver, después se terminan yendo porque les da vergüenza o no sé qué les pasa, pero los obligo a decir, bueno, vos tal, entro y me fijo, ¿me permitís? O si no, voy mirando exámenes o autoevaluación y le digo, ¿me permitís mirar tu examen? ¿Lo podemos compartir? Entonces como que los voy obligando a la participación. No sé si está del todo bien, pero si no, yo lo que les dije en la primera clase es que uno en el aula ve las caras de no entiendo nada. Acá no ve la cara de nada. Entonces es difícil medir cuánto se comprende del otro lado si no hay ese ida y vuelta. O si no es a través de las tareas. En las tareas por ahí te das cuenta. Claro, Bueno, en las tareas o en la las tarea. preguntas con los foros, también, o Claro, sea, dentro claro. de EBEA vos tenés la posibilidad de hacer un ejercicio en foro o en tarea, ¿no? Una ejercitación. Tanto en el foro o en la tarea, uno tiene la posibilidad de hacer una devolución que puede ser, por ejemplo, con rúbricas. Entonces vos vas a tener que, eso lo vamos a ver la clase que viene, con especificaciones, con los ítems y al grado de avance. Entonces puedes hacer una devolución personalizada. En el caso de las tareas, si vos no utilizás rúbrica, yo en mi caso, cuando soy tutora, hago devoluciones personalizadas, pero genéricas también, ¿no? Bueno, vos cumpliste con esto, con el otro, te faltó tal y tal cosa, fíjate que podés profundizar esto. Me parece que eso también está bueno para un feedback. Y, como decía Silvia, también recuperar esta de la evaluación entre pares. Es muy copada la actividad de que entre ellos, estudiantes, se trabajen en conjunto y se evalúen, porque ahí se trabaja más allá de el trabajo en equipo, sino los juicios, la emisión de juicios y la recepción de juicios. Hay que bancarse que el otro te diga, no, mira, esto lo tenés que mejorar. Y hay que también ser fuerte como para decirle desde una manera positiva, porque si no el otro se ofende. Es Sí, claro. como un montón de habilidades que van más allá del conocimiento, ¿no? Que está buenísimo generar estos espacios de aprendizaje en la universidad, porque después en la vida todo el tiempo uno tiene que estar trabajando de esa manera y evaluando de esa manera, ¿no? Me parece. Perdóname, ¿eso cómo lo logras? ¿A través de trabajos prácticos grupales, donde ahí sí como se van trabajando de a pares o de grupos y van como entre ellos diciéndose que está bien, que está mal? O sea, a través de esos trabajos prácticos. Vos podés hacer parejas, podés armar parejas, decirles que se compartan el trabajo, porque antes de leerlo vos esperás que haya una retroalimentación de a pares, o por ahí vos decís que un grupo se retroalimente. Y también podés crear estos espacios en Meet. Para hacer esto de Zoom en Meet, tenés que crear 2 o 3 Meets, claro, para que después... No sé si acá o en otro momento, pero si nos podés explicar cómo Claro. hacer. Claro, entonces lo pueden preguntar en el foro de dudas y consultas que nuestros compañeros que se encargan del área técnica los van a orientar, porque la verdad es que tanto Silvia como yo no sabemos cuestiones tan técnicas de especificaciones, viste, de todas las configuraciones. Nosotras nos dedicamos más a lo pedagógico. Si bien lo usamos, es como igual, está el equipo que se encarga de eso. Vos lo podés hacer sincrónicamente, es decir, que cada uno se encuentre por media hora y se dé retroalimentación y vos puedas ir entrando para ir haciendo un monitoreo, o les das una semana para que cada uno haga esa retroalimentación, te lo presenten, entonces te presentan el primer trabajo, lo que le dio el compañero con las rúbricas, ¿no? Porque el chico, pobre, mucho más de la rúbrica no va a poder aportar. Y después el segundo trabajo. Y es el segundo trabajo que ya vos calificás. Eso lo vamos a ver también en la próxima sesión, porque esas son tareas abiertas. En este caso queríamos circunscribirnos a la respuesta cerrada, porque ya es mucho más difícil de diseñar, aunque es mucho más fácil de calificar. Es decir, la cerrada te lleva mucho tiempo el diseño, por eso decía Nati, cómo debes estar trabajando en el diseño de esas autoevaluaciones para que ellos tengan la respuesta inmediatamente y puedan ir tratando de hacerlo de nuevo y de nuevo y de nuevo hasta que se acercan a lo esperado.
En cambio, para la tarea abierta es mucho más fácil de diseñar, pero en el momento de la calificación lleva mucho esfuerzo, tiempo y conocimiento de cómo se interpretan esas rúbricas para dar una devolución que contribuya y no sea siempre bien o mal. Así que bueno, no tenemos mucho más tiempo porque ya van a ser las 12. Quería ver si el otro grupo tiene algún ítem que le gustaría compartir que les pareció altamente incorrecto. ¿Nosotros? Sí, Oye. si encontraron alguno que era muy malo. O sea, a mí me quedó una duda que quería aprovechar porque me ha pasado varias veces y creo que es por ahí hilar un poquito más fino, ¿no? En el ítem 2, no sé si dijera si ese estaba bien o estaba mal. Para mí está mal. ¿Desde Digamos, está mal qué armada pauta? Creo que también, como hablaban hace un rato. Desde el tema de que no veo que las opciones sean mutuamente excluyentes. Claro, acá lo que vos estás evaluando, entonces, justo no te escucho, sí. Sí, estás evaluando desde el criterio de homologación, si no son homologables. Es decir, todas tendrían que tener que ver algo como desde polo industrial, ¿no? Córdoba como polo industrial, ¿sí? Si vos decís que Sí. alguno de los distractores es fácilmente descartable. Eso es lo que decís, entonces no servirían esos distractores. Yo creo que esos distractores podrían ser mejorables, bastante mejorables en el tema, Sí. porque en términos de proceso, por ejemplo, dependiendo de qué materia se trata, no es que un polo industrial de repente nace, sino que es parte de todo un proceso, y dentro de las principales razones que hay va a estar la mano de obra de técnica disponible, las numerosas escuelas técnicas que a su vez formaron esa mano de obra, la disponibilidad de energía de bajo costo, son todo parte de un mismo proceso en realidad las respuestas, ¿no? Y bueno, finalmente un hito, digamos, si hablamos de un hito, capaz que podemos hablar de desde la historia, digamos, si hablamos de un hito histórico, podemos hablar de alguna apertura de una fábrica importante, por ejemplo, de IKEA, por ejemplo, en Córdoba, y ahí sí lo vería como mutuamente excluyente a las otras opciones, pero no sé si hilar muy fino o por ahí. Está bien, está muy bien que te preguntes. Claro. ¿De qué manera los distractores realmente son homologables o son verosímiles? ¿O de qué manera los distractores podrían llegar a ser la respuesta de esta pregunta? ¿O son tan claramente imposibles o implausibles que el alumno va a llegar a la correcta, no porque conoce o porque estudió, sino simplemente porque los otros distractores, no son verosímiles? Así que está muy bien la pregunta que te haces, y me encanta porque pusiste en juego un montón de otros criterios, no solamente el criterio del enunciado, sino estuviste analizando los distractores y de qué manera los distractores realmente te distraen, o los distractores te reconfirman que esa es la respuesta correcta. Bien, Claro. bien. Es importante entonces que cuando analicemos y evaluemos nuestros ítems, no tomemos algunos criterios, sino que realmente los pasemos por todos los criterios. Gracias, Roberto. ¿Algún otro? Si no, les digo las respuestas directamente. ¿Algún otro que les gustaría compartir, que hayan evaluado? No las estoy escuchando, Lucía, no te estoy escuchando. No, nada. Está todo bien. Bueno, les cuento que el ítem 1 es incorrecto, el ítem 2 es correcto, y que justamente nuestras colegas
la justificación que hicieron fue por el hecho del enunciado. El ítem 3 es correcto. Bueno, perdón, nosotros habíamos hecho una observación con Guido. Dime. Porque habíamos puesto de que no habían opciones excluyentes, ¿no? Como que la podía sacar, ¿qué decía? Pará porque no lees muy chiquito. Lucía, ¿en qué ítem? En el ítem 2. Claro, es lo que nos explicó Roberto. Claro. Es lo que nos estuvo explicando Roberto, exactamente. Que él cree que es perfectible porque los distractores podrían llegar a ser no verosímiles o no plausibles, y esto obviamente hace que la pregunta tenga una sola respuesta y el alumno más capaz no necesita conocimiento. Bien, buen punto. El 4, bueno, el 3 es el correcto, el 4 es el incorrecto. Fíjense que no es relevante incluir la temperatura del gas 3 veces. ¿Para qué? Es un tiempo de lectura que no necesitamos. Después llegamos 5, es incorrecto. Es realmente muy confuso y ambiguo tanta lectura para el enunciado. Entonces, ese mismo enunciado se puede acortar, sintetizar, por eso el 6 es el correcto. Cuando llegamos también, bueno, acá también tenemos demasiada lectura, demasiado ambiguo en el 7, mientras que el 8 nos logra focalizar bien en qué es lo que tenemos que mirar. El término hipótesis se define como ellos tendrían que poder tener su propia definición, y cuando recuerdan su definición, después buscan comparar lo que ellos saben con lo que se propone acá y a ver cuál se asemeja más. El 9 es el correcto, el 10 es el incorrecto, y esto está referido a la pauta número 6, porque la pauta 6 nos comenta que si las alternativas, como decía Roberto y también comentó Lucía, tienen que ser mutuamente excluyentes. Si se superponen, si hay alguna alternativa que se superpone, bueno, es fácilmente identificada como distractor. Bueno, estas dos ya las saco, que es un poco lo que comentaba. Entonces, si volvemos al ítem 10, dijimos que era el incorrecto. El 11 es el correcto, el 12 es el incorrecto. Fíjense el tipo de distractores, tiene que ser de la misma categoría, obviamente. Si no, bueno, es simple la respuesta. El ítem 13 y el 14, creo que Roberto y Lucía comentaban del hecho de que estaban gramaticalmente, había un tema de concordancia gramatical. Básicamente claro, mirás y no pensás, la claro, adivinás por ni descarte. la pensás, claro, porque la concordancia gramatical es lo primero que ves. Bueno, les dije 13 está mal, 14 está correcto, 15 es incorrecta, 16 correcta, 17, fíjense que 17 que es correcta, pero la 18 que me usa decirle, revisar y decirle. Obviamente que el pibe se da cuenta, ¿no? Tiene que ser paralela. Si quiero usar decirle, bueno, lo uso una vez y después busco sinónimos, ¿no? Después la 19 es incorrecta, fíjense en la longitud de la respuesta. 20 es correcta, se buscó sintetizar un poco. 21 es correcta y 22 es incorrecta. Acá, obviamente, si tenemos la palabra periódicos, tanto en la pregunta como en la posible respuesta, los alumnos van a decir, ¿qué pasó acá? Bueno, con esto quería agradecerles haberse sumado, y tenemos la grabación, por si hay alguien que le gustaría ver, bueno, de qué se trató. Esto es más un taller, no busca ser una disertación,
me parece que esto lo sabemos. Todos sabemos cómo diseñar un objetivo, todos sabemos cómo diseñar una actividad, cómo diseñar una evaluación. Lo que necesitamos es encontrarnos para que colaborativamente podamos empezar a ir más allá del conocimiento. Empecemos a aplicar todos esos conocimientos que hemos tenido, como decía Ceci, nosotros leemos mucho, estamos muy actualizados, pero tenemos que usar nuestras aulas como un laboratorio. Y a veces, cuando estamos muy solos, el laboratorio a veces no se mira tan críticamente como lo podemos hacer. Ahora estamos mirando esto más críticamente, la evaluación la ponemos en el tapete, la volvemos a mirar, volvemos a discutir, escuchamos qué dicen los especialistas, porque por eso me remití a Rebeca, creo que ella siempre nos vuelve a ayudar a pensar la evaluación de una manera distinta, y bueno, ¿qué podemos hacer nosotros? Volver sobre nuestras propias prácticas. Ahora tenemos los criterios, volvamos ahora a nuestras preguntas de opción múltiple, apliquemos los criterios y mejoremos nuestros ítems. No es que vamos a ser perfectos ítems, todo el tiempo los vamos a ir mejorando, siempre y cuando los resultados de nuestros alumnos los tomemos también para mejorarlos. Y como les decía antes, usemos a nuestros alumnos, démosles las preguntas, juntemos las respuestas, usemos esas respuestas tanto para la respuesta correcta como para los distractores. Ahorremos un poquito de tiempo porque este tipo de respuesta cerrada, este tipo de ítem es muy complicado, muy difícil de hacer y lleva mucho tiempo. Entonces, bueno, compartamos también entre nosotros, entre los equipos de matemáticas, bueno, los distintos equipos compartamos ítems, los que nos resultaron buenos, los que discriminaron. Un ítem discrimina cuando los que son buenos alumnos lo tuvieron bien y los que son malos lo tuvieron mal. Cuando hay un ítem que los que son medio flojos lo tuvieron bien, ese ítem no discrimina, entonces hay que volver a mirarlo, no es que hay que tirarlo y decirle no me sirve, no, debe haber algo en el enunciado, algo en el distractor que le está dando pistas a los que no les tiene que dar pistas y a los que probablemente los que son muy buenos y se desorientaron porque había un nivel de ambigüedad ahí que ellos no pudieron resolver. Entonces el problema no es el alumno, el problema es el ítem. Tampoco somos nosotros, es que hay que hacer continuamente este análisis y esta evaluación. Evaluamos cómo evaluamos. Todo el tiempo tenemos que estar rompiendo esos paradigmas, ¿no? Porque nosotros crecimos sabiendo que la docencia es un trabajo aislado en el aula, cierro la puerta, hago lo que quiero, ¿no? O hago lo que me sale, lo que me enseñaron, lo que leí en los libros. Y esto un poco la invitación es a compartir y construir de manera colectiva. Así que gracias, Silvia. Gracias a ustedes. Nos vemos el lunes que viene. Nos vemos en los foros. Nos vemos la semana que viene. Adiós. Chao, gracias. Chao, chao. Gracias. Chao, Sil, gracias. Nos vemos, Ceci. Gracias a vos.